Bienvenidos a Vox Ultratumba, donde discuto temas de religión, filosofía, política y cultura. En este episodio quiero discutir sobre la magia de los espacios, o diría yo, la carga emocional en los espacios físicos donde habitamos, donde nos criamos, etc. Esto tiene unos impactos reales en la psique y en el espíritu. Pero antes de comenzar, recuérdense de suscribirse al canal, denle a like si les gusta el contenido, compartan el video, comenten en el video y denle a la campanita si quieren recibir notificaciones. También no olviden de seguirme en X si quieren compartir conmigo y ver las cosas que pongo ahí. Y vayan a la tiendita para ver los artículos que tengo que son buenos para promover el canal. Cualquiera de estas cosas, ya sea compartir el video, todo esto ayuda al canal y realmente se los agradezco. Así que los ambientes, los espacios. Los seres humanos habitan un mundo real, objetivamente existente. Y respectivo de lo que diga la modernidad, que usualmente plantea que nosotros realmente donde estamos viviendo es ya sea internamente en un mundo básicamente creado por nuestra mente, o plantean de que el mundo material es ilusorio, no necesariamente en el sentido de la percepción, sino de su realidad ontológica, de que la existencia en el mundo que habitamos no es real. Y por lo tanto, los espacios, los ámbitos, los ambientes son irrelevantes porque realmente están basados en una manifestación falsa y por ende se puede ignorar. Yo pienso que este concepto no únicamente es incorrecto, pero que es destructivo. Porque la realidad es que, irrespectivo de cómo nuestro cerebro perciba colores o profundidades o aspectos de variedad de los átomos que están básicamente rodeándonos, lo que algunos le llaman energía, etc. Irrespectivo de cómo nuestra mente percibe esto, la realidad es que estamos percibiendo algo objetivamente certero. Estamos nosotros, que es el elemento interno de la conciencia, y es un elemento externo en el cual nosotros navegamos. Y navegar ese mundo externo tiene una influencia profunda en nuestro mundo interior. Negar esto no únicamente es incoherente, sino que inclusive quebranta la propia noción del yo, porque nosotros no tenemos concepciones reales individuales, sino se basan en contrastes con lo externo. En otras palabras, nuestra propia identidad se basa en una discriminación entre lo que es el yo y lo que es lo demás, o el otro yo, o el objeto, o el ámbito, o el espacio, etc. Y esto está tan ligado que no hay forma de separarlo. Por ende, esos ámbitos, esos espacios en los cuales nosotros nos movemos son una parte intrínseca de nuestra propia identidad. Por eso es que a los seres humanos les impacta mucho los conceptos sobre la familia, la patria y los aspectos un poquito más etéreos como el lenguaje, la cultura, la música, etc. Porque todo esto es parte del canvas donde nosotros existimos. Y todos nosotros podemos tener una concepción de esto no únicamente en nuestros recuerdos de la niñez, donde nos criamos, la casa o el apartamento o el espacio donde estuvimos cuando niños, sino que esto tiene una gradación de valores en la cual nosotros colocamos ciertos ámbitos como más especiales que otros. Y esto aplica en lo negativo y lo positivo. O sea, nosotros hemos tenido experiencias de espacios o sitios o lugares que nos dan terror o nos afectan emocionalmente de una forma negativa, que algunos le llaman una carga negativa en el lugar, que algunas veces va a ser subjetivo y otras veces va a ser objetivo. Y esa carga implica un impacto en un espacio específico y nuestra relación con ese espacio. Si sufrimos un trauma en un lugar, eso va a tener un impacto diferente que si tenemos buenas memorias. Inclusive, a veces toda la explicación de cómo nos sentimos sobre un lugar está en el inconsciente. Yo, por ejemplo, siempre sueño por años con el apartamento donde vivían mis abuelos. Por alguna razón, ese espacio me impactó mucho. Y constantemente yo estoy reviviendo o teniendo experiencias en mis sueños en ese espacio en particular, que no era muy grande, simplemente un espacio que no únicamente es materialmente localizado, sino que es en un tiempo y espacio específico.
porque no es el apartamento en un futuro ni un pasado distante, sino que es en ese momento de mi experiencia, que es un periodo de tiempo de mi niñez. El inconsciente mío está básicamente en un regreso repetitivo, porque en ese momento de mi vida pues yo encontraba ese espacio muy seguro y muy tranquilo y agradable. Por lo tanto, pues mi mente quiere regresar, básicamente, o por lo menos desea algún tipo de experiencia. Sí, que se convierte en un espacio mágico, porque aunque está en un sitio, un lugar, a la misma vez está fuera ya de tiempo y espacio y se ha puesto en mi inconsciente como si fuera casi un espacio mítico. Esto también pasa con objetos. En la antigüedad, las personas veían ciertos objetos como animados, por eso existe tal cosa como el animismo, que es básicamente la forma más orgánica de la espiritualidad. Objetos que tienen poder en sí mismos, las iconografías, los ídolos, como le dirían a estatuillas o inclusive a cosas tan simples como una piedra, que en el caso de muchas culturas indígenas de nuestra América, estos ámbitos como una cueva o una área particular de la selva eran sagrados por muchas razones, pero muchas veces tenía que ver con el intercambio psicoespiritual de las personas con elementos de ese espacio que los hacían sacros. Si uno ha tenido una persona muy allegada que fallece, pues ciertos objetos de esa persona se convierten en objetos casi trascendentes, que me recuerda mucho a la cuestión de las reliquias en el medioevo y hasta el día de hoy, porque todos los altares católicos tenían reliquias debajo para darle poder a ese altar. Y las reliquias son básicamente objetos o porciones o partes del cuerpo de un santo, o inclusive hay tipos de reliquias que son literalmente las chanclas de un santo, el manto de un santo, etc. Y en el caso de áreas sagradas, pues tenemos a lugares de apariciones que se convierten en lugares especiales en sí. O sea, el espacio mismo es mágico y especial. Y es curativo, como en Lourdes, que la gente por generaciones ha ido y ha encontrado poderes curativos en ese lugar específico. Así que los lugares tienen magia. No únicamente eso, pero las personas que tienden a ser más patrióticas ven algo sacro en su tierra, su hogar, donde ellos piensan que la verdad es más pura, se manifiesta de forma más intensa y hay una conexión más personal. Claro, esto varía con el tiempo, porque, por ejemplo, uno puede tener una cama donde sus hijos durmieron de chiquito y se criaron ahí, jugaron con ciertos juguetes. Y yo me acuerdo cuando era niño se me hacía difícil deshacerme de ciertos juguetes, aunque ya yo realmente ya no los quería. Y no jugaba con ellos y no me importaban, pero había algo del objeto que me afectaba dejarlo ir. No quería que me los quitaran. De hecho, me recuerdo que la única forma que me pude deshacer de ellos es que no me dijeran nada y simplemente los regalaran. Y entonces un día yo llegué y ya no estaban. O sea, porque si no, yo no iba a querer soltarlo. Pero los dejé ir, porque estaba consciente de que ya había llegado a un punto que ese apego pues no era tan importante. Pero eso también aplica a los espacios donde vivimos. Las casas, los cuartos, las camas, incluyendo la apariencia física de un sitio. Si uno pinta un cuarto de otro color, cambia los muebles, uno se siente que pasó algo en ese cuarto, que algo cambió. Que el espacio ya tenía un tipo de magia. Claro, en la modernidad, las casas, los apartamentos, los espacios son diseñados de formas neutrales, sin personalidad, sin características, para poder reciclar constantemente espacios. Por eso los centros comerciales, ese tipo de cosas son bastante simples y sin personalidad, porque permite a que las personas no se apeguen a los espacios y que uno pueda cambiar las cosas y la gente ni se da cuenta. Por eso la gente se apega mucho más a una librería pequeña, clásica en un pueblo que se ha ido por generaciones, y si le cambias eso y le pones una tienda de zapatos, pues en ese momento la gente se molesta porque le hiciste un tipo de cambio tan radical que lo ven casi destructivo. Mismo con cortar muchos árboles en una avenida, ciertas cosas que uno se cría viendo y cuando se las cambian les afecta emocionalmente. Y es porque la psique humana busca estabilidad
en un mundo que siente que tiene elementos caóticos serios. Por lo tanto, busca este apego a lo que uno conoce, a lo que uno relaciona con un espacio personal. Y todos nosotros tenemos la experiencia. Si uno tiene cosas en su propia oficina o en un cuarto, uno sabe bastante rápidamente si le movieron algo. Pero sí es importante analizar qué sobre el espacio es lo que está impactando lo interno. Porque hay dos formas de verlo. Uno es todo en nuestra mente. Esa cama no tiene importancia, ese objeto no tiene relevancia, ese ámbito donde nos manifestamos realmente no importa tanto. O la conciencia humana está tan y tan inmersa en su manifestación y relación con el mundo objetivo que realmente no hay forma de entenderse a uno mismo sino dentro de un ámbito. O sea, no hay una separación completa entre lo externo y lo interno, es mi punto. Y únicamente uno puede moverse dentro de estos ámbitos si uno los navega de una forma holística y completa. Yo me he mudado mucho y por lo tanto mi ámbito interno de espacio es muy amplio porque yo me he mudado tanto que tengo esto en la mente. Yo soy una persona que soy adaptable a los cambios de espacio. Pero eso no cambia de que esos cambios no me afecten de alguna manera interna, ya sea porque levanten la arena, como se diría, de algún tipo de disturbio interno. Yo simplemente estoy acostumbrado y no lo reflejo de forma consciente, pero se me queda en el inconsciente. O simplemente estoy dispuesto a hacer cadenas de espacios en mi mente. O sea, he expandido mi concepción de espacio, únicamente de país, de terreno, de casa, de objetos, etc. Porque la tendencia natural es que entramos a un espacio y lo personalizamos. Eso lo hacemos con los automóviles, con los cuartos, etc. Esa es la forma que marcamos el territorio, como se podría decir, pero no únicamente eso, sino que lo personalizamos. Los seres humanos tenemos eso muy particular porque yo he estudiado muchos animales, por ejemplo, que no necesariamente hacen esto. Hacen otras cosas que son impresionantes, pero me estoy refiriendo a la cuestión esta de personalizar espacio. Esto parece ser algo bastante humano, de querer individualizar nuestro mundo externo, controlarlo de alguna manera. Dejarle saber al mundo que estuvimos ahí, o por lo menos decirnos a nosotros mismos: yo soy de aquí, esta es mi tierra, esta es mi casa, esta es mi familia. Y aunque existe mucho impersonalismo que trata de plantear que eso está mal o que hay que desapegarse de eso, la realidad es que la única opción es o desapegarse externamente, pero internamente estar apegado, o desapegarse internamente de forma ficticia. Porque mi planteamiento es que el ser humano está incapacitado de desapegarse de la realidad. Puede tratar y algunas veces puede parecer ser eficiente en hacerlo, pero la realidad es que está sufriendo internamente y mueve su apego de concepciones inminentes a concepciones trascendentes, que es lo que yo he dicho en otros videos. Pero esos elementos trascendentes también son en espacio. Por ejemplo, si uno le pregunta a cualquier miembro de cualquier religión sobre Dios y el cielo, o el Edén, o Valhalla, Vaikunta, todos estos nombres que representan concepciones eternas, manifestaciones de Dios y sus espacios, están localizados en sitios específicos y tienen características de movimiento dentro de un ambiente. O sea, el cielo es un sitio. Vemos un proceso interesante en el budismo, donde el budismo hablaba de un nirvana, que es básicamente un no sitio. Y vemos cómo se va desarrollando la concepción de la tierra pura, donde en ese ámbito especial, perfecto, con unas características muy bien definidas, empieza a reemplazar ese vacío por un lugar que es muy claramente definido. Porque el ser humano no puede ni conceptualizar la nada si no está dentro de un contexto de un algo. Inclusive cuando le digo nada, uno piensa, nada significa no hay objetos, no hay cosas, no hay ámbito. O sea que esa dialéctica es inevitable. La mente no puede conceptualizar nada que no está dentro de un concepto, que insista dentro de una localización, que insista dentro de un ámbito. Así que los espacios son importantes y por lo tanto cómo uno vive en ellos, cómo uno diseña los espacios importa. Igual que el Feng Shui, que habla de cómo los ámbitos deben ser diseñados para generar armonía, ese tipo de cosas. Yendo más allá,
Cómo nosotros personalizamos nuestros espacios y cómo cambiamos nuestros espacios importa. Hay que tener mucha conciencia de cómo esto nos afecta a nosotros y cuando hacemos esas transiciones que muchas veces son absolutamente necesarias. Que podamos mover cosas e ideas y conceptualizaciones de espacio a nuevos espacios para que haya un cierto grado de continuidad, para que nuestra mente se sienta cómoda en esa modificación, en esa alteración. Si yo me mudo a Japón, yo tengo que estar consciente que yo estoy moviéndome en un ámbito extraño, foráneo para mi psiqui. Y yo tengo que estar consciente de eso para yo poderme adaptar lo suficiente, ya sea moviendo elementos de mi ámbito orgánico a un ámbito foráneo, hasta que llegue un punto que yo pueda integrarlos en mi mente. De hecho, en la misma psicología moderna, que es básicamente la secularización de la religión, se habla mucho de la integración. Y la integración es eso, es tomar elementos conocidos y desconocidos e integrarlos de una manera que armoniosamente nos creen una nueva realidad. Así que les recomiendo que no ignoren la importancia de los espacios, sino que le den conciencia y participen en el proceso activo de integrar estos espacios a nuestra psiquis y que los espacios sean coherentes con nuestra conciencia y nuestros deseos y nuestras aspiraciones, que haya una conexión real entre estas cosas. Y pienso que eso va a permitir que espiritualmente uno pueda moverse hacia la exaltación, hacia el desarrollo sinergético con la divinidad, que sería la teosis. Así que espero que el tema lo hayan encontrado interesante. No olviden de suscribirse al canal, denle a like si les gusta el contenido, compartan el video, comenten el video y denle a la campanita si quieren recibir notificaciones cuando salga un nuevo video. Así que gracias por estar conmigo, nos vemos en la próxima.